días. Siguiendo un poco la línea de Ana, ¿no? Sobre un poco la visión, la evaluación que os habéis hecho de vuestra oferta de formación. La verdad que es un buen ejercicio de autoevaluación. No sé si en ese sentido pues habría que también un poco, como decías tú, finalmente comprobar un poco si las empresas pues realmente tienen esa misma visión o se podría. Realmente me da envidia un poco Jorge con su presentación, porque en Estados Unidos esa relación de universidad y empresa es diaria, es muy fuerte. Sin embargo, aquí supongo que por culpa de ambos, las empresas casi estamos de espalda a la universidad casi de espalda a las empresas, o al menos es una forma que todavía seguimos arrastrando del pasado, ¿no? En ese sentido, pues me ha encantado un poco. Yo soy responsable en Bull de los aspectos de desarrollo de negocio, de cloud y bueno, y de outsourcing avanzado o lo que sea. Y bueno, pues ya llevo muchos años en el sector. Empecé en el 79 y bueno, pues ha llovido mucho, ha variado muchas cosas, pero evidentemente lo que sí es que la capacidad de estructurar un poco el conocimiento, la práctica, comentaba Jorge, que no solamente es la preparación, la formación, sino también lo que sería un poco el desarrollar una práctica, proyectos retadores, el continuamente autoevaluarse y continuamente buscarse nuevos metas, no quedarse un poco acomodarse. Ese para mí es uno de los aspectos más importantes. No voy a poner una cuestión muy detallada de cómo serían los requerimientos concretos, que creo que es la propia universidad la que tiene que fijarlos, pero sí por lo menos ciertas líneas, ciertas ideas que creemos que tal como vemos las carencias que tenemos que hacer de transformación en la propia empresa, en los propios clientes nuestros, que tienen que transformar la forma de hacer, dar el servicio y de organizarse incluso. Esa transformación, nosotros estamos hablando a los clientes de transformación, proyectos de transformación, que realmente necesitamos el apoyo de la universidad para que realmente no cueste tanto. Tenemos un grupo de gente joven, estamos contratando becarios y evidentemente, pues sí, tienen muy buena preparación técnica, pero de entrada les damos unas herramientas que son la primera vez que las ven, les decimos que tienen que hacer una serie de presentaciones o de demostraciones a clientes y todo esto, o de desarrollos, de integrar cosas con cosas diferenciadas, de diferentes aspectos, diferentes fabricantes. O sea, los aspectos de integración, como tú comentabas, son muy importantes y sobre todo de relación. Es decir, hay que convencer, hay que transmitir, hay que comunicar, y eso es uno de los mayores problemas que tenemos en este país, que desde pequeños no estamos acostumbrados a hablar en público, a comunicarnos, a defender nuestras ideas y bueno, pues en ese sentido es el reto, ¿no? Yo para comentar un poco los dos aspectos que ya conocemos, el aspecto de la gestión del servicio, el aspecto de lo que sería el control, la gestión, la estrategia del servicio. Yo creo que en ese sentido tenemos que bueno, pues, analizar un poco no solamente lo que es la operación, sino también la visión estratégica, que yo creo que falta bastante. En ese sentido, pero no solamente falta la universidad, falta también las propias compañías. Que todo el mundo, todos los integrantes de crear el valor de la compañía, coparticipen, aunque no tengan un nivel protagonista, pero sí que tengan un nivel de conocimiento, de transparencia, que sepan cuál es la estrategia de la compañía, que los líderes la comuniquen. Y en ese sentido, yo creo que los aspectos bueno, pues de ver un poco todo lo como son los aspectos de estrategia, objetivos, hacer ese seguimiento de los objetivos, etcétera, deberían de focalizarse mucho más, que es lo que ahora mismo se está haciendo, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de práctica de procesos, tenemos un amplio
cuerpo de marco de buenas prácticas, de ITIL, etcétera, y evidentemente en el área también de gobierno, pero que tiene que estar ligado también con lo que es la estrategia pura de negocio. O sea, no podemos plantear una gestión de servicio si no tenemos claro la estrategia de negocio. Y eso, en ese sentido, la visión puramente técnica, tecnológica, se tiene que mezclar cada vez más con lo que son visiones y conceptos de estrategia puramente de negocio. En ese sentido, bueno, pues tenemos, por ejemplo, ahora mismo en procesos en ese sentido, en este caso, analistas de incidencias, que es típica roles que se están dando, gestión de problemas. Aquí son las tareas que habitualmente se están haciendo, según las prácticas de ITIL o de ISO 20000. Y en ese sentido, tenemos una serie de tareas y diferentes unidades que se están organizando. Así es como analizamos un poquito cuáles son los elementos que van a cubrir el mapa que necesitamos para cubrir un servicio, un determinado servicio, con las diferentes tareas y en ese sentido cómo se están organizados desde el Service Desk a nivel de otros departamentos, ¿no? En ese sentido es lo que ahora mismo estamos poniendo en práctica. Se está estructurando y es un tema que todavía falta madurez para poder hacer esto de forma adecuada. Y en ese sentido, bueno, pues lo que hacemos es que, bueno, se ve muy bien aquí, es agregar un poco la visión de la gestión de servicio en diferentes roles. Esos roles de la gestión de servicio están bastante estructurados, tenemos unas buenas prácticas, tenemos una formación adecuada. Creemos que la universidad en ese sentido ya está dando pasos bueno, de asumir por lo menos niveles de fundamentos en cuestión de ISO 20000 y de ISO 27000. Pero evidentemente tenemos que dar un siguiente paso de madurez, ya llevamos tiempo con esto y en ese sentido deberíamos de poder analizar también, hay un modelo de evaluación. Yo he cogido este SFIA, que creo que es conocido por vosotros. Es un modelo de la industria también, un modelo que estructura los skills en diferentes categorías y niveles. Y en ese sentido, para mí, las categorías que ahora mismo pues, tienen mayores carencias, sobre todo en la parte de estrategia, cambio de negocio y lo que sería interfaz en cliente, están poco desarrolladas, están muy centradas en lo que es el desarrollo de aplicaciones, administración de servicios, soporte. Estas áreas, estas categorías centrales sí que están muy desarrolladas, o creemos que están bastante desarrolladas, y evidentemente cambio de negocio, sobre todo la gestión de cambio, desde lo que sería una gestión del propio cambio utilizando metodologías de gestión de proyectos, a lo que sería incluso la parte de gestión de cambio cultural, que yo creo que tiene que ver mucho con el éxito, con las integraciones de equipos y también con lo que es el conocimiento y la estrategia de la arquitectura del servicio y de lo que es la estrategia de negocio, ¿no? En ese sentido, estas áreas tienen una gerencia importante y, por otro lado, como digo, mejorar y profundizar lo que es la interfaz con el cliente, la visión del cliente. Todavía la gente que llega de la universidad, vemos que todavía es como un mundo alejado, están no conocen lo que son las relaciones comerciales, hay un desconocimiento cultural importante. Claro, piensan que ya son ingenieros y que el cliente como queda muy lejos, ¿no? En ese sentido, yo creo que, como decía, estas tres áreas son francamente inmaduras a la hora de aportar el conocimiento por parte de los ingenieros, ¿no? En ese sentido, el modelo SFIA, aparte de analizar las categorías correspondientes, son grandes categorías, cada una de ellas establece estos 7 niveles. Estos 7 niveles que tienen que ver también con el grado, con la jerarquía, en cierta medida también, de establecer esta estrategia dentro de cada uno de estos aspectos, de cuál es el nivel
o la madurez o la preparación de esos skills a la hora de poner en práctica lo que son los contenidos de estas propias características, categorías, perdón. En ese sentido, como desde un seguimiento, temas de soporte, ejecución, capacitación, toda la parte de asesoramiento, la parte de, bueno, pues influenciar y la parte, sobre todo, el nivel más alto sería ya de lo que sería la propia estrategia en esa categoría, ¿no? Es un modelo muy completo, es un modelo que nos permite primero hacer una evaluación de cuál es la situación y establecer esos gaps que, sobre todo en las áreas que evidentemente podemos necesitar. Yo creo que evidentemente el grueso del personal va a estar trabajando en estas áreas tradicionales, pero el hecho de, por lo menos, en las áreas donde hay una carencia importante, por lo menos que tengan unos niveles, por ejemplo, a nivel de niveles 3, 4, podría estar muy bien. No vamos a pedirle, lógicamente, con la poca experiencia que tiene uno cuando sale de la universidad, pues que puedan tener unos niveles de aplicación de estas categorías altos, pero sí por lo menos comprender para que a la hora de establecerse esa estrategia, esa puesta en marcha de todo lo que serían los conceptos estos, pues el equipo entero, no solamente los líderes, el equipo entero pueda hacer un seguimiento y que los tiempos de implantación sean mucho más cortos. En ese sentido, para mí, es fundamental y creo que es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de integrar equipos jóvenes, muy preparados en áreas técnicas, con equipos más senior, que realmente tenemos ahí un poco de gap cultural que tenemos que facilitar el que se desarrolle, ¿no? Por otro lado, en ese sentido, la compañía, las empresas, el negocio, las crisis, todo esto está transformando. La TI se tiene que ir transformando, los roles de las compañías, los roles de la universidad tienen que ir cambiando, pero es que el propio mundo económico no está convulsivo y en ese sentido, bueno, pues hay una mentalidad clásica por un lado de estrategia basada, bueno, en el propio modelo de cambio estratégico, organización, de procesos, etcétera, con una serie de mayores énfasis en lo que son la gestión del conocimiento, la gestión de la información y la propia gestión de la TI como un elemento estratégico diferencial del propio cambio de la compañía. Hoy día está mucho más basado en estos aspectos intangibles que aparentemente son activos difícilmente valorables financieramente, pero que son el punto diferencial que ahora mismo las compañías se están posicionando. Por otro lado, también hay una forma de cómo ver la información como un valor, que no es fácil, y hay diferentes estrategias, pues centradas en un modelo de empresa como esta, que es el esquema rojo, donde se centra sobre todo en añadir valor e innovación, a expensas un poco de tener menos reducción de costes y menos control del riesgo. Sin embargo, hay otros modelos de empresa que son más conservadores, por así decirlo, donde van mucho más a lo que es la reducción de costes y a lo que sería, por supuesto, también esa minimización de riesgo. En ese sentido, como veis, en unos casos y en otros, pues vamos a necesitar perfiles, roles que se centren sobre todo en lo que sería la optimización del proceso más operacional y en otros casos la que sería un poco la creación de valor, la innovación y por tanto más ligado a lo que sería un conocimiento estratégico de la propia cambio de la compañía, ¿no? Como veis, esto complica todavía más los aspectos que una universidad se tiene que plantear, porque evidentemente desde que uno hace un cambio de plan de estudio o de adaptación de ese plan de estudio hasta que empieza a producir profesionales pasa bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esta variabilidad y este cambio que ahora mismo estamos sufriendo todas las compañías y que realmente muchas de ellas creo que con
una visión puramente de supervivencia centrada en la reducción de costes, en la de, sobre todo aquí en España, de laminar costes incluso al llegar hasta a la fase de muscular, diría, cuando realmente vamos a todos estos cambios de tendencia, cambios de crisis económicas, solamente se van a salir de ellas a base de innovación y a base de lo que sería creación de valor, ¿no? Esa creación de valor es dinámica y, bueno, pues en ese sentido, uno de los aspectos que en ese sentido, bajo la óptica del cloud es no vamos a hablar aquí sobre lo que es, se supone ya todo el mundo ya está bastante, que conoce bastante el concepto. El cloud, en ese sentido, tiene ahora mismo un proceso de adaptación. Las compañías, casi todas lo están analizando, todas están estudiándolo. Evidentemente, muy pocas de ellas están dando los pasos al ritmo que los analistas pensaban, ¿no? Pero es un hecho, es como una ola, una especie de tsunami que va a pasar por muchas organizaciones internas de compañías. Ese grado de influencia, aquí en un estudio de una KPMG, una consultora, establecía que, bueno, pues básicamente, como veis, el CEO y el CTO son los que realmente aportan una influencia mayor a la hora de tomar el paso del cambio, a adoptar estos nuevos modelos de prestación de servicios, pero evidentemente hay un montón de otros roles que son los que también se están influenciando a la hora de dar este cambio. ¿En qué criterios se fijan sobre todo a la hora de valorar un poco la toma de decisión en adoptar esa transformación que supone el propio cloud? Pues lógicamente en temas de seguridad, los aspectos de seguridad siguen siendo más críticos, van a seguir en el futuro también de forma crítica, y también lo que llamaríamos las nuevas funcionalidades, la parte más creativa, innovadora, que va a tener cada vez mayor peso proporcional y que realmente van a ser un poco los que van a hacer la diferenciación en cuanto a qué servicio de cloud, qué modelo de cloud. Ahora mismo parece que todos son bastante parecidos, pero va a haber una gran explosión en cuanto a diferenciación. Y roles como lo que vamos a ver ahora, bueno, estos diferentes sabores de modelos de escenario de estrategia de cloud. Esto es, no se ve bien aquí, pero esto es sacado de un informe de la Unión Europea, del Comité de la Comisión Europea. Es el horizonte de cloud para Europa para el 2020. Es un informe, lo podéis bajar de la Comisión Europea, bastante completo, y donde establece un poco la visión, los escenarios de la estrategia, de la evolución de los primeros tipos de cloud que van a ir adoptando, donde además Europa, a diferencia de Estados Unidos, pues puede crear valores propios en el sentido de crear, mezclar servicios no puramente de infraestructura, sino de otro tipo de órdenes, clouds móviles, de gobierno, de sanidad, de salud, ciencias, etcétera, hasta lo que sería un poco modelos más complejos del brokering, de sensores, cuando esté la integración machine to machine. O sea, que en ese sentido va a haber una evolución importante y una especialización donde el factor de valor aquí va a ser sobre todo la innovación, ¿no? En ese sentido, como veis, hay un camino y una transformación grande en todos estos aspectos. Otro punto importante que para mí creo que es el que va a marcar un poco cuál es el rol del CIO. El rol del CIO, en ese sentido, ahora mismo está en una posición bastante criticada o bastante dura. Es un puesto que dura muy poco, normalmente es bastante peligroso, pues no tiene una continuidad muy grande. Hay incluso un planteamiento de ¿realmente se va a necesitar CIO? O realmente otras funciones de organización de la compañía
van a suplir esto, porque realmente lo que vamos a hacer es que el Departamento de Adquisiciones y Compras va a poder contratar servicios de una forma muy estandarizada y como ahora mismo está haciendo con el caso de las utilities, como las de telecomunicaciones, las de electricidad, etcétera, ¿no? En ese sentido, es un punto de vista. Aquí tenemos diferentes visiones de lo que pensamos que podemos encontrarnos en el rol del CIO, que es el que va a marcar un poco lo que es la figura y los diferentes roles en la propia TI, pues desde lo que sería un poco la visión de broker, engineer, integrador, optimizador de la TI, a lo que sería un poco pues, conductor, un facilitador, y a lo que sería un poco la figura de un explorador o un pionero, sobre todo en los aspectos de estrategias más innovadoras, ¿no? En ese sentido, como veis, hay diferentes modelos, hay diferentes metas, en ese sentido, objetivos, que en la realidad se van a dar seguramente todos ellos. Hay sectores que van a centrarse mucho más, depende del tipo de estrategia de compañía, en un tipo de rol o en otro tipo, y que evidentemente pues, va a suponer una diferenciación de lo que es la organización de TI. No va a ser tan monolítica como hoy día, tan sota, caballo y rey. Va a haber una mayor flexibilidad, una mayor adaptación y diferenciación de esa estrategia para alinearse al negocio, y en ese sentido pues vamos a tener todos estos tipos de CIOs futuros, ¿no? En ese sentido, bueno, pues en cierta medida es desaprender, por un lado, ciertas inercias, ciertas formas de trabajar tradicionales, y por otro lado es bueno, pues servir un poco como director de medios de los servicios compartidos, agregando otros servicios de la compañía, o también realmente trabajando como un director de operaciones, ¿no? No solamente ya de la propia TI, sino del propio negocio, ¿no? En ese sentido, como veis, es posible que la figura esta se evolucione, se transforme en otra figura mucho más dentro del negocio que ahora mismo tenemos el concepto como ahora mismo tenemos, ¿no? Realmente, bueno, no es un invento mío, esto es análisis de diferentes fuentes y que realmente va a poner un poco en cuestión este modelo. Bueno, ¿qué está pasando hoy día con la tecnología y con las capacidades que hoy día estamos viendo? O sea, uno de los factores fundamentales, lo comentaba anteriormente, es que la optimización de costes, la optimización de costes en general y de recursos. Hoy día la virtualización nos permite, bueno, antes de pasar de un estado de poca utilización de las infraestructuras a uno de bastante mayor utilización. Sin embargo, para administrar tenemos iguales equipos en un entorno virtualizado que en un entorno tradicional. Y sin embargo, cuando estamos analizando el modelo, las prácticas que ya están ocurriendo desde el punto de vista de automatización de los servicios, vamos a llamarle cloudificación o queramos un modelo cloud, estamos pasando también a niveles de mayor utilización, pero sobre todo estamos aquí pasando a que este mismo grupo de gestionar, administrar del orden de 100 máquinas va a pasar a poder llegar incluso a 10.000. Son ratios, evidentemente, de una gran factoría de servicios en cloud, donde realmente hay muchas tareas muy repetitivas y todas son muy estandarizadas, ¿no? Evidentemente, cuando es un pequeño grupo donde es muy creativo y donde cada día hacen cosas diferentes, estos ratios es difícil. Pero, como veis, va a haber una gran conmoción. Va a pasar como cuando la industria del automóvil se fabricaba a mano, a cuando ya se fabrica hoy día mediante cadenas robotizadas, pues la industria de TI va a sufrir en un grado importante esta transformación. Vamos a necesitar muchos menos ingenieros para hacer tareas que puedan hacer procesos automatizados, y evidentemente va a suponer una reducción de perfiles tradicionales muy ligados a la técnica para, lógicamente, generar como ha pasado en la industria del automóvil, generar nuevos perfiles, nuevos
diseñadores, modelos de diseñadores para optimizar y para ser mucho más innovadores y crear modelos muy, muy cambiantes, ¿no? En ese sentido, son áreas, sobre todo de la gestión del multisourcing, pues, la gestión de estrategia, de riesgo, todos estos aspectos que parecen poco tradicionales en la TI, sobre todo, pues van a ser muy importantes. Se van a llevar una cantidad de recursos fuertes, de expertos, para poder gestionar este modo utility, este modo cloud, tanto desde el punto de vista de la empresa que tiene que adquirir su servicio como la que tiene que proveerlo a un montón de clientes. Son áreas que evidentemente creo que no están muy desarrolladas en la universidad, por lo menos aquí en España creo, aunque no lo puedo decir exactamente, pero que bueno. Y después, desde el punto de vista de otras áreas de dominio tecnológico, muy importante la gestión de datos, bueno, los tradicionales de comunicaciones y redes, todo lo que sería un poco la usabilidad de la gestión de los recursos, todo lo que sería el multitenant, la capacidad de dar múltiples servicios a diferentes tipos de clientes, ese tipo de relación, la integración, la federación, la interoperación, porque va a haber mucha integración entre diferentes proveedores y, bueno, pues toda una serie de aspectos como seguridad, programación, usabilidad, etcétera, ¿no? Y sobre todo la parte de modelos de costes y modelos de negocio que van a tener incluso la parte, como decía, contractual, legislativa, de cumplimiento, que realmente va a suponer unas áreas también de desarrollo importante. Dentro de los nuevos roles específicos de cloud, pues especialistas, que es un especialista de cloud que tiene una serie de componentes híbridas entre lo que son los modelos actuales, arquitectos de cloud, toda la parte del sistema de ingenieros, desarrolladores, o sea, modelos tradicionales que se le agrega una componente mucho más integrada desde el punto de vista de servicio. Es decir, aquí tenemos que no solamente aplicar conocimientos de tecnología, sino sobre todo de lo que es el modelo de prestación del servicio y modelo de negocio, ¿no? Esta es un poco la estructura de la arquitectura del servicio, desde lo que serían las infraestructuras, aquellos procesos que gestionan la provisión del servicio y aquellos que se relacionan con el cliente y que gestionan esa relación con el cliente desde el punto de vista de la prestación del servicio en cloud. Bueno, pues en ese sentido tenemos por un lado los skills profesionales, lo que llamaríamos los de comportamiento y los de conocimiento, tanto la experiencia, que es fundamental, y lo que serían las cualificaciones o certificaciones de la industria, bueno, pues típica de los entornos que estamos comentando, de virtualización hasta orquestación del servicio, etcétera. La parte de comportamiento, de liderazgo, de gestión de conflictos, gestión del cambio cultural, habilidades de comunicación, son muy importantes en toda esta cadena. Y bueno, pues hasta certificaciones, bueno, pues típica de ITIL o de otras nuevas que se están desarrollando cada vez más, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, en fin, que está aquí Ricardo, el director de Exim, pues ya hay una certificación de lo que llaman Secure Cloud Services, que integra ISO 20000, ISO 27000 y un fundamento específico de cloud, que te va a permitir, pues, tener una visión mucho más integrada de todos los aspectos estos, ¿no? Nuevos temas como el OpenStack, que está un poco haciendo unir a la industria, y bueno, pues básicamente todos los aspectos de las tecnologías que están ya desarrollándose en lo que sería desarrollo de catálogo de servicio, de lo que sería automatización y orquestación del servicio, con todos los diferentes piezas de orquestación y brokering para poder suministrar ese servicio. El ciclo de vida de esta tecnología, que es fundamental para desarrollarlo. Y, bueno, pues un concepto también importante, es decir, todas las organizaciones van a tener diferentes roles. Unos serán de abonados puros, otros harán de broker, auditores, proveedores y operadores. En ese sentido, se va
a diferenciar mucho más el rol de la organización TI y va a utilizarse, pues lógicamente, una estructuración, una descomposición o una composición de los servicios para que se puedan gestionar niveles de servicios con diferentes proveedores, el cumplimiento, la seguridad, incluso, muy importante, se va a desarrollar mucho más dedicación a lo que sería la definición del servicio, que es una de las cosas que cada día nos encontramos con mayores carencias y donde vamos, sobre todo a la hora de hacer la agregación de servicios de diferentes proveedores, esa parte va a ser muy importante a la hora de hacer integración de servicios de diferentes sitios, a la hora de gestionar de forma muy dinámica un catálogo de servicios, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, muchas gracias y ¿hay alguna pregunta?